Muy buen día, chicos. Buen día para todos. Buen sábado. Buenos días, profe. Buenos días. Buen día. Ok, vamos a empezar las sesiones del día de hoy. De hecho, ya las últimas 3 sesiones, tanto de Derecho Aduanero y Gestión Aduanera 2. Y posteriormente, en la última sesión, nos estaremos poniendo de acuerdo con consenso grupal. Primero el día y después la hora en que les voy a liberar el link para los exámenes. Ya va a depender de obviamente lo que diga la mayoría del grupo. Si hoy más tarde se les aplica los exámenes o posteriormente el día de mañana, pero ya nos pondríamos de acuerdo ya en la última sesión para que vayan pensando más que nada, obviamente que no interrumpa cuestiones de actividades laborales o alguna cuestión personal que tengan que hacer, ya sea hoy más tarde o el día de mañana. Ok, vamos a empezar a ver temas referente directamente a la materia. Que anteriormente habíamos visto la parte del marco conceptual, en este caso el marco que obviamente donde se puede basar el derecho aduanero y pues obvias razones, una de ellas es la Constitución, obviamente la cuestión del Congreso de la Unión, etcétera, etcétera, la base legal más que nada del derecho aduanero. Y obviamente hay diferentes leyes en las que se basa el derecho aduanero, una de ellas es la ley aduanera. También tenemos el Impuesto General de Importación y Exportación, denominado el IGE, el Código Fiscal de la Federación, tenemos las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, la ley de comercio exterior también, ley del impuesto al valor agregado y la ley federal de derechos. ¿Cómo se compone el organigrama en este caso de la jefatura del SAT, que es de los, obviamente de las dependencias de gobierno que está encargada de la recaudación de los impuestos o recaudación de los aranceles en determinado momento? Obviamente existe una jefatura. Después, obviamente, hay una Administración General de Tecnología de la Información, una Administración General de Asistencia al Contribuyente y una Administración General de Grandes Contribuyentes. También existe una Administración General de Auditoría Fiscal Federal, una Administración General de Recaudación, Administración General Jurídica, Administración General de Aduanas, Administración General de Innovación y Calidad, Administración General de Evaluación y un órgano interno de control. Entonces, así se constituye el organigrama de la jefatura del SAT y vemos ahí que obviamente en esta parte tiene un departamento que se llama Administración General de Aduanas, que es lo que compete directamente, en este caso, pues a las actividades de cuestión aduanera. Aquí tenemos explícitamente la cuestión del SAT de acuerdo a su organigrama. Y también tenemos un organigrama de la Administración General de Aduanas. Obviamente existe una Administración Central de Regulación del Despacho Aduanero, una Administración Central de Laboratorio y Servicios Científicos, una Administración Central de Investigación Aduanera, Administración Central de Contabilidad y Glosa, una Administración Central de Planeación Aduanera, Administración Central de Informática, Administración Central de Visitaduría, Administración Central de Seguimiento y Evaluación Aduanera, Administración Central de Apoyo a la Inspección Fiscal y Aduanera, Administración Central de Fiscalización Aduanera y una Administración de Servicios Administrativos. Esta es la estructura más que nada a grandes rasgos de la Administración General de Aduanas. Y obviamente también tenemos un organigrama de las aduanas mexicanas conforme al reglamento del SAT, quienes son los
obviamente que los están integrando, obviamente autorizados por el SAT desde un principio. Primero tenemos una administración, un administrador de aduana, tenemos subadministradores, pueden ser de operación aduanera, informática, contabilidad y glosa, de control de almacenes, recursos materiales y el de seguridad interna de la aduana. Tenemos obviamente como un tercer puesto los jefes de salas de internacionales, tenemos jefes de departamentos, jefes de secciones, verificadores, notificadores, el personal al servicio de la unidad de apoyo para la inspección fiscal y aduanera, y tenemos personal que las necesidades del servicio también requieren en determinados momentos. Tenemos también las competencias de las aduanas mexicanas, obviamente en que se basa, como deslindan sus actividades de acuerdo al artículo 29, 30 y 31, en este caso del RISAT. Como número uno tenemos obviamente aplicar la política, los programas, sistemas, procedimientos y métodos establecidos por la Administración General de Aduanas. También aplicar en materia de su competencia las reglas generales y los criterios establecidos por la Administración General Jurídica de Ingresos o por las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación a los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos y sus accesorios de carácter federal. También realizar las campañas de difusión en materia aduanera en los términos establecidos por la AGA, dirigir y evaluar las actividades de información y orientación. Ok, entonces de esa manera se conforma la estructura de las aduanas, obviamente las personas o los departamentos que integran también dichas aduanas, también la jefatura, cómo es el organigrama del SAT, la estructura, el organigrama del AGA, la estructura de la misma, obviamente los organigramas de las aduanas mexicanas, quiénes son los que los integran, en su momento, cuáles son los puestos y los perfiles que ocupa obviamente el SAT de acuerdo a su reglamento interno, y en este caso pues obviamente cómo trabajan por competencia las aduanas mexicanas. Ok, después de todo esto, también obviamente la parte del derecho aduanero se apoya en la parte del derecho internacional. ¿Por qué? Porque para esto debe de haber un proceso de integración económica en los países, obviamente para la cuestión de exportaciones e importaciones de mercancía. Entonces, una vez que ellos obviamente negocian, eh, conviven, confeccionan algún tipo de integración, tratado, convenio, etcétera, etcétera, pues más que nada están realizando una integración económica que es la de las primeras fases, obviamente, de un proceso de globalización. Entonces, ¿qué nos referimos nosotros en este caso con una integración económica? Nos dice que es una institución jurídica económica de índole internacional que procesa las fases para la estricta unión económica y comercial de los bloques político-económicos creados por ella misma. ¿Cuál es el objetivo de esta integración económica? Pues reducción de costos, obviamente también la eliminación de barreras comerciales, y obviamente buscar una eficaz tasa de ganancias. Más que nada, pues obviamente todo eso está regulado por el derecho internacional, y que es uno de los auxiliares también del derecho aduanal en determinados momentos. Dice que la integración económica se manifiesta cuando el Estado, obviamente para producir un bien, se ve en la necesidad de importar para crear, además de lo que produce, es destinado al mercado exterior. Por lo tanto, se presenta el fenómeno identificado como internacionalización del proceso productivo. Consecuencias, obviamente la economía se globaliza y se redefinen los espacios de acumulación de capital. En este caso hay empresas que van a invertir, obviamente su dinero lo quieren invertir en otros países, es una inversión extranjera directa. Entonces de esa manera pues obviamente
debe de haber una integración, se forman las bases para una integración económica. Se internacionalizan esa cuestión de procesos productivos. ¿Por qué? Porque en determinado momento ellos producen en su país de alguna manera y ese mismo proceso lo llevan al país donde estén invirtiendo. Entonces, por eso se van integrando económicamente los países. No únicamente y exclusivamente van a producir como se produce en el país de origen, sino que también el país al que estén invirtiendo va a adoptar nuevas formas de producción, nuevas mejoras también, en cuestión de cualquier índole, obviamente producir con más calidad también y de una mejor manera, mejores procesos productivos. Entonces, eso es lo importante y en determinado momento eso es lo que busca la integración económica. Más aparte, pues obviamente, pues reducir los costos para obtener mucha más utilidad y poder tener más ganancia para en determinado momento entrar con un precio o precios competitivos dentro de un mercado globalizado. Obviamente, en esta cuestión, pues obviamente tenemos organismos internacionales que regulan toda esta situación en base a normas también de derecho. Dice, en materia internacional, ellos son los que han contribuido en gran manera al surgimiento del fenómeno económico de la globalización. En realidad, su importancia es relevante. Entre otros, los más importantes han sido y siguen siendo, en este caso, el GATT, de 1948 a 1994, actualmente obviamente la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que empezó a tomar funciones del GATT para que se fuera deslindando de ciertas funciones y obviamente aparte de las funciones que estaba realizando el GATT, pues obviamente tiene más funciones, más responsabilidades de la OMC en determinado momento. Tenemos el BID, el BM, OCDE, y la APEC también, que son organismos internacionales. ¿Y qué abarca toda esta parte de globalización en determinado momento? Pues la internacionalización del proceso productivo y la estandarización de procesos económicos, políticos y sociales. Obviamente, una vez que una empresa invierte en determinado país, o trae su infraestructura o abre sucursales, pues obviamente va a mezclarse económicamente, políticamente y socialmente hablando. Es lo que pasa cuando empresas internacionales vienen a México, pues obviamente también traen su forma de trabajar, obviamente traen sus costumbres también, cuestiones políticas, sociales, las implementan obviamente aunque sean exclusivamente en el ambiente laboral, pero los están implementando. Posteriormente puede haber que traigan, que lleguen personas también y se da una mezcla multifacética cultural que obviamente eso va a ayudar a la integración económica y eso obviamente pues también va a ayudar en determinado momento a la globalización. Algunos aspectos básicos de integración económica, pues son los aspectos aduaneros, primeramente, pues obviamente los países buscan reducir la cuestión de arancelaria, la cuestión del pago de impuestos altos, para que en determinado momento les sea más factible que sus productos se exporten y que lleguen con un precio a un mercado nuevo, en la cuestión de cuestiones aduaneras, cuestiones fiscales, financieras, cuestiones crediticias, agropecuarias, industriales, tecnológicas, laborales y monetarias. Ya estas son obviamente las últimas partes donde se busca, por ejemplo, en la Unión Europea, pues ya pasaron por todos esos aspectos y hoy esos aspectos están conviviendo como un todo porque pues ya es una Unión Europea, ya es una comunidad y ya adoptaron también un sistema monetario unánime entre todos los países. Para que se cumplan todas esas cuestiones, pues obviamente tienen que pasar diferentes etapas, que son etapas sucesivas de integración económicas. La primera etapa y la base, pues es el acuerdo comercial. A partir de ahí, obviamente, ¿qué es lo que se busca? Una zona de libre comercio, posteriormente una unión aduanera, por consiguiente
si se sigue avanzando en negociaciones, se siguen intercalando cuestiones políticas, sociales, culturales, como lo hemos estado viendo, van a llegar un momento que es la negociación va a llegar a un mercado común y posteriormente a una unión económica. Hay la única que ha llegado a unión económica pues es Europa, por eso se llama la Unión Europea, en este caso, pues todos los países que la integran son los que han cumplido como tal a todas las etapas progresivamente. Nosotros en el cuestión del Tratado de Libre Comercio aquí con América del Norte estamos en acuerdo comercial y una zona de libre comercio. No hemos avanzado a más porque pues obviamente eso es hasta donde está negociado, donde obviamente pues, los tres países que lo conjugan tienen ese acuerdo comercial nada más. No hemos pasado todavía una unión aduanera. ¿Por qué? Porque todavía se sigue cobrando ciertos aranceles por determinados productos. A lo mejor hay otros productos que tienden a que el arancel ya no subsista, pero hay, obviamente todavía hay una cuestión de supervisión en la cuestión de mercancías y de aranceles. No hay un libre tránsito de mercancías todavía como tal, no hay un libre tránsito de personas y mucho menos tenemos una moneda en común entre los tres países que conformamos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Tampoco en Sudamérica pasa esta situación, tampoco no hay una unión económica como tal hasta la fecha. Se buscaba anteriormente que toda América fuera una comunidad, pero obviamente nada más se quedó como iniciativa, no se ha logrado hasta la fecha y no se han retomado obviamente ninguna negociaciones como tal. Sí había una moneda, era el amero. De hecho en internet vienen fotografías de monedas acuñadas denominadas amero y obviamente pues, los estatutos y las bases en que se iba a establecer la Unión Económica Americana como tal, pero realmente no se llegó a un acuerdo entre todos los países y posteriormente no se ha retomado todas esas situaciones y nada más se quedó como una iniciativa. Obviamente la fase número uno de la integración es el acuerdo comercial. Nos dice que en esta etapa los países interesados deciden darse un trato preferencial en materia arancelaria. Es una etapa de acuerdo comercial como tal. Dice hasta eliminar las barreras, en este caso arancelarias o no. Cuando se pacta dicha reducción, se forma la zona de libre comercio. Ya esa es la segunda fase. Primero es el acuerdo comercial, se pacta dichas reducciones o en este caso que haya aranceles o no, entonces ya se le denomina zona de libre comercio y como ejemplos de esta situación de acuerdos comerciales o zonas de libre comercio tenemos el Telecan y el TLECUE, en este caso el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Estas dos zonas agrupan 360 millones de habitantes y una economía de 6 billones de dólares entre sí. Obviamente estos acuerdos son de México hacia esos países. Posteriormente nos dice que viene una unión aduanera, donde los países miembros la instrumentan si se considera que es necesario establecer alguna protección para un sector o rama de la industria o ambos. La unión aduanera es un bloque que profundiza los mecanismos de la competencia hacia su interior. Entonces, obviamente, ya aquí en esta cuestión, pues ya buscan, obviamente, a determinado momento libre tránsito de mercancías o exención de aranceles a ciertas mercancías, ya se intercambian más que nada materias primas que son indispensables para países que conformen esta cuestión de la unión aduanera, ya no son muy estrictos en esa situación de la circulación de mercancías, ya hay un poquito más de libre, de libre circulación en ese aspecto, obviamente todavía poniendo muchas veces en la cuestión de ramas industriales, obviamente eh, pueden poner todavía algunos aranceles, más que nada para proteger la cuestión de la economía interna nacional de ciertos países, pero de todos modos, obviamente,
más que nada busca profundizar la cuestión de la competencia y que las empresas que están invirtiendo, las empresas que van a producir en el país, pues obviamente sean competitivas contra las empresas nacionales en determinado momento también, y obviamente pues van a cuidar a las empresas nacionales para que también en determinado momento sean competitivas con las internacionales que llegan y con obviamente, que están aportando, en este caso, infraestructura, empleo, etcétera, etcétera. Entonces es lo que cuidan la cuestión de la unión aduanera como tal. Posteriormente se pasa a un mercado común. En el mercado común nos dice que permite la libre modalidad de recursos entre los países miembros, relaciones de trabajo y capital entre sus nacionales. El mercado común se basa o busca la eliminación recíproca de las barreras arancelarias al comercio ante terceros países. Por ejemplo, en este caso, pues el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que obviamente toda la transacción económica gira alrededor de un promedio de 16 millones de dólares. En este caso, pues es la cuestión de aquí, los datos son de México hacia Mercosur. Es más que nada aquí, si algún país no tiene ningún tratado con alguno de esos países, pero probablemente sí tenga tratado con México, entonces, ¿qué es lo que busca en esta situación? Eh, es una cuestión de intermediarios, por eso dice que el comercio ante terceros países, por ejemplo, que Alemania pues ya ven que tenemos una fábrica de automóviles aquí en Puebla, de la Volkswagen. Entonces Alemania no tiene, en este caso no tiene un tratado, un acuerdo comercial con Mercosur como país, ni como Unión Europea tampoco, pero la Unión Europea, en este caso, pues Alemania entra en esa situación, sí tienen tratado de libre comercio con México. Entonces, obviamente, pues Alemania puede exportar mercancías a México, materia prima, producir y de México, obviamente, exportar hacia esos países. Por eso se le denomina comercio ante terceros países. Nos usan como trampolín. Ellos no tienen un tratado de libre comercio para negociar algunas barreras arancelarias, pero México sí, entonces están produciendo en México y de México, en este caso, pues obviamente exportan hacia esos países, y como México sí tiene un acuerdo comercial con ellos, pues obviamente pueden negociar algunas barreras arancelarias para que los productos obviamente sean más factibles a la entrada dentro de esa economía de la cuestión de los países que integran Mercosur. Entonces, es un ejemplo de cómo se da esta cuestión de un comercio entre terceros países. Ejemplos hay varios también, en este caso que a lo mejor Estados Unidos nos utilice también como vía de exportación, porque tenemos en el tratado, obviamente tenemos con Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio América del Norte, pero Estados Unidos como tal no tiene con Mercosur, pero México sí, entonces exactamente igual nos usan como intermediarios para obviamente exentarnos, o obviamente que barreras arancelarias sean menores a las que están estipuladas en determinado momento a precios o impuestos normales. Entonces esa es la cuestión, esa es la idea de utilizar comercio entre terceros países. Después viene la unión económica, obviamente es la última fase de toda esta integración y es conocida hasta ahora como el PIE, en donde hay una libre circulación de bienes, dice, se eliminan las fronteras, pero los países conservan su soberanía para fines políticos, se estandariza la moneda y hay un órgano regulador supranacional encargado de la toma de decisiones de la Unión. Obviamente, pues es como les mencionaba anteriormente, la Unión Europea es la que está como una unión económica como tal, hay libre tránsito de mercancías, libre tránsito de personas también. Allá en Europa pueden ir de España a Francia, de Francia a Holanda, de Holanda a Bélgica, etcétera, como, como nosotros podemos aquí andar de Tamaulipas a Veracruz, de Veracruz a Tabasco, y luego pasar a Puebla, México, etcétera, etcétera, como si fueran estados realmente. Entonces,
no piden algún otro requisito más que obviamente que comprueben que realmente son originarios de algún país que esté integrando la Unión Económica o la Unión Europea como tal. También las mercancías, pues obviamente primero se encargan de satisfacer las necesidades de la Unión Europea y ya después de ahí, pues obviamente los excedentes se exportan como tal hacia otros países que obviamente donde vayan a ser competitivos y se apoyan una normalidad, una regularidad de economías también, y la idea es de que todos los países tengan una regulación económica como tal. ¿Para qué? Para que no lleguen a afectar a ningún otro país y todos obviamente pues tengan un equilibrio económico. Entonces, es lo que se busca más que nada, más también la cuestión de que tienen una moneda, en este caso pues es el euro, y obviamente el euro lo estandarizan como en transacciones comerciales. Se va perdiendo, ya en esta cuestión se ha ido perdiendo las monedas originarias de los países que integran la Unión Europea, a excepción de Inglaterra, que no quiso deslindarse de la libra esterlina, pero pues los demás países ya no utilizan mucho esa cuestión de su moneda de antaño. Por ejemplo, la peseta en España ya casi no se cotiza en pesetas, se cotiza en euros. El franco, en este caso en franco francés, obviamente, y algunos otros, el franco alemán también, ya obviamente pues la divisa que utilizan pues es el euro. Entonces es lo que busca o cómo está conformado también en este caso pues es lo que nos menciona de cómo se conforma la unión económica. También existen algunas medidas proteccionistas de los países, obviamente en cuestión de sistemas tarifarios, hay medidas arancelarias para proteger los productos nacionales y también hay restricciones y regulaciones no arancelarias. ¿A qué nos referimos con esta situación? Obviamente todas estas cuestiones los van a poner el país a los que están importando, a los que van a exportar en determinado momento, más que nada para protección de los intereses de las empresas nacionales. No dice que los gobiernos a veces restringen la entrada de bienes foráneos, protegiendo los bienes nacionales. En este aspecto, para ello existen dos métodos. El primero es restricciones arancelarias, que son medidas de tipo económico para recaudación de contribuciones del Estado. Y el segundo son barreras no arancelarias, son las regulaciones nacionales sobre higiene, seguridad, salubridad, códigos ontológicos y políticas impositivas. Obviamente, todas estas cuestiones eh, para cuidar la economía nacional. Acuérdense que se debe de combatir, o todos los organismos internacionales que regulan esta cuestión del comercio internacional combaten el dumping. No puede llegar una empresa, y el país obviamente tampoco no lo debe permitir, la entrada de empresas que lleguen con precios por debajo de los costos de producción de la economía nacional o de las empresas nacionales. Eso se lo considera dumping. Entonces siempre están en la cuestión de estas del antidumping, a favor del antidumping. ¿Por qué? Porque obviamente pues sí llegaría más que nada a desequilibrar un mercado de un país que obviamente está cuidando esa cuestión. O sea, sí necesita una inversión económica como tal, pero que no afecte a su economía tampoco, a las empresas, porque pues obviamente se llevaría toda la cuestión eh, económica en ese aspecto y sí desequilibraría la cuestión de la balanza económica en cuestión de importaciones y exportaciones. Entonces buscan poner, en este caso, si alguna empresa intenta o tiene la iniciativa de llegar con ese tipo de costos, pues obviamente por eso existen las cuestiones de protección de los intereses nacionales por medio de las restricciones arancelarias y las barreras no arancelarias también. Obviamente dentro de estas restricciones arancelarias, pues obviamente existen los aranceles.
El arancel es el impuesto pagado por las importaciones y exportaciones realizadas y obviamente es el método más común para frenar las importaciones. Hay tipos de aranceles de acuerdo a la ley del comercio exterior. Uno de ellos es el ad valorem, que se denominan porcentajes. Hay arancel específico por unidades de medida y existen aranceles mixtos. Obviamente toda esta cuestión está regulada por la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, denominada LIGE. En su artículo primero contiene la TIGE, o sea, la tarifa compuesta por 98, la tarifa, y esta está compuesta por 98 capítulos. Obviamente ahí se regulan cuestiones arancelarias, tarifas de ciertos productos, porcentajes de arancel que en determinado momento aplica para los productos, etcétera, etcétera. Tenemos un artículo segundo que nos habla de las reglas generales para la clasificación arancelaria. Nos dice que la clasificación es la fuente de la recaudación aduanera que determina además una serie de datos, documentos y permisos que los importadores y exportadores deben de cumplir. ¿Cómo es esta cuestión de la composición de la fracción arancelaria? Nos dice que está compuesta por 8 dígitos de la manera siguiente. En este caso, pues tenemos obviamente la cuestión del aluminio, aparece en el capítulo 76, partida primera, subpartida 10, y obviamente en la cuestión aduanera, pues obviamente nos aparece en la 99. Dice, es la FA del aluminio primario sin alear, o sea, aluminio íntegro como tal. Entonces, de esa manera lo podemos encontrar, obviamente dentro de la ley que así nos está indicando la parte descriptiva de la ley, y obviamente ahí podemos corroborar qué tipo de arancel en determinado momento se puede aplicar o es aplicable al aluminio como tal. También existen barreras no arancelarias como los permisos previos, los cupos, obviamente las normas, de acuerdo al artículo 40, normas generales o específicas, certificados, avisos, hojas de requisitos fitosanitarios y zoosanitarios también, permisos de Sedena, Secretaría de Economía, Semarnat, etcétera, etcétera. El chiste aquí es de que las mercancías no entren libremente. Obviamente se les pone eh, ciertas barreras, ciertos requisitos. Por ejemplo, la carne, pues obviamente lleva certificados, no pueden entrar, no podemos importar, por ejemplo, México en este caso, carne y dejarla que entre, obviamente, sin ton ni son libremente en el mercado nacional. ¿Por qué? Porque pues debe de regular ciertas cuestiones. También Estados Unidos no permite la entrada pues de frutas, verduras, si realmente no cumplen con ciertas medidas, más que nada porque no afecte o no vaya a traer algún tipo de bacterias, virus, etcétera, etcétera. Entonces deben de cumplir con los certificados que cada uno de los países pues les piden en determinado momento, está poniendo. Entonces, más que nada, el ganado también no puede circular, obviamente debe de ir con ciertos requisitos. Si México exporta eh, ganado de cerros, obviamente para Estados Unidos, pues tienen que ir con un peso específico, no deben de tener garrapatas, deben de ir desparasitados, no tener ningún tipo de enfermedades, obviamente. ¿Por qué? Porque pues ellos, obviamente, si no afectaría a su nación como tal. O sea, no se permiten muchas otras cuestiones, eh, plantas, todo está regulado. Entonces, ¿por qué? Porque en determinado momento puede llegar a afectar su hábitat. Entonces, todas esas cuestiones deben de ir con un certificado, con hojas de requisitos, obviamente con certificados fitosanitarios. En este caso, si hay alguien que obviamente se dedique a la exportación e importación de armas, debe tener algún permiso de la Sedena también. Obviamente si están en la cuestión de mariscos, pues obviamente interviene la Semarnat, etcétera, etcétera. Entonces, las mercancías
obviamente ni se exportan ni se importan libremente, tienen ciertas regulaciones y hay que cumplirlas y obviamente, pues obviamente de acuerdo a la ley, los estatutos y a las normas y permisos que nos estén regulando en determinado momento todo el derecho aduanero. Ok, no sé si hasta aquí hay alguna duda, chicos, o algún comentario. No, profe. No, profe, está muy bien. Ok, muchas gracias, Yukaira. ¿Alguien que tenga alguna duda, chicos, o algún comentario respecto a lo que estamos viendo? Buenos días, presente, profesor. Eduardo. Tengo una duda. De hecho, yo chequé, bueno, me arrojaron los datos que el SAT, según ya no iba a pertenecer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino que se iban a pasar a la Secretaría de Economía. Pero busqué la actualización, si realmente si ya se cambiaron, pero realmente no aparecen los datos, sino que seguirá siendo la Secretaría de Hacienda. Si usted me puede dar alguna respuesta. Sí, de hecho todavía no hay no se ha deslindado de esa situación. Obviamente lo que rige es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y como lo vimos, obviamente el SAT pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Más que nada toda esta índole, todas estas situaciones se vino a raíz de que, por ejemplo, no sé si se recuerdan que López Obrador lo que quiere es descentralizar muchas de las secretarías, no lo ha hecho todavía, entonces eso es lo que busca. El SAT todavía pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se ha deslindado de esa situación, pero por ejemplo, secretarías de Economía, todas las cuestiones de la Secretaría de Educación Pública que están centralizadas en México, pues él lo que busca es mandarla a otras ciudades para que no se centralice todo el poder directamente en México, en el Distrito Federal. Entonces, es lo que está buscando. Igual busca deslindar. Obviamente sabemos que el SAT ya ha tomado un poquito más de autonomía, ya ha tomado un poquito más de viveza, se le puede decir, en este caso, en cuestiones de tributos, de impuestos también, pero no se ha deslindado de la Secretaría de Hacienda todavía. Ok. De hecho, los trabajos que nos encargaron a nosotros investigar las 49 aduanas, de hecho, algunos que no me arrojó los datos, que fue que estábamos investigando a qué aduana manejan las mercancías, y de hecho yo estaba buscando esa información, que cada una de las aduanas qué mercancía manejan, qué es lo que importan o qué es lo que exportan, pero en ningún lado no aparecen. No sé por qué razón, me imagino por seguridad. Sí, es más que nada, bueno, lo manejan globalizadamente, más que nada, qué maneja Tamaulipas, qué maneja Veracruz, qué manejan las aduanas general, no individualmente como tal. Sí, sí, sí he estado checando, sí monitoreé esa situación, lo maneja muy generalmente, no lo maneja específicamente como tal cada aduana. Ok, sí, gracias. Ok.